Buenos días a todos. Mi nombre es Claudia Carbonell, trabajo en la Universidad de Hemisferios en el Ecuador. El título de mi ponencia es De la idea al uso del lenguaje en la dialéctica platónica, el caso de Sofista y del Cratilo. Como lo testimonia el mismo Platón, pero también Jenofonte o Aristóteles, Sócrates descubrió la definición. Mejor dicho, descubrió la importancia de la definición, de la respuesta a la pregunta ¿qué es como camino a la esencia? En un texto de Deleuze, que comparto en este momento con ustedes en este handout, queda claro cómo este autor considera que en el platonismo la pregunta por la idea está determinada bajo la forma que es X, y por tanto no hay lugar en él para la contingencia. Me parece que los diálogos platónicos, y de modo preeminente los diálogos tardíos, son un claro contraargumento a esta determinación del platonismo que, sin embargo, ha sido la predominante en los últimos 2 siglos. Quiero mostrar cómo en un texto del Crátilo y otro del Sofista se hace evidente un cambio en la aproximación metodológica de la investigación filosófica en Platón. El personaje de Sócrates modifica su estilo habitual de preguntar por la esencia de algo y se decanta hacia una aproximación que podríamos llamar fenomenológica. Son pasajes en los que aparecen ciertas pistas que permiten responder a la pregunta sobre el alcance y las posibilidades del lenguaje para ocuparse de cuestiones metafísicas. Vayamos en primer lugar al texto del Sofista, ¿no? Como es bien sabido, este diálogo traza como plan de investigación distinguir 3 profesiones que parecen ocuparse de los mismos tópicos: el sofista, el político, el filósofo. Sin embargo, la pregunta inicial que plantea Sócrates al extranjero no es la formulación habitual de una pregunta de definición, ¿qué es X?, sino más bien cómo son concebidos y llamados entre los suyos, como puede verse ahí en el texto. La pregunta es sobre las creencias, sobre lo que piensan, sobre por quién los tienen la gente de su tierra, ¿no? El verbo utilizado es hegesmai, que tiene el significado posomérico de creer, ¿no? Para nuestra sorpresa, quizá, la pregunta de Sócrates al extranjero nos sitúa no en el terreno de las ideas, de las formas perennes, de las esencias, sino en el del lenguaje y la cultura. Según se afirma en el prólogo, la investigación del sofista toma como punto de partida ciertas concepciones culturales. Bueno, de hecho, las creencias, las opiniones tienden a limitarse a un ámbito local, a un trasfondo cultural. Es decir, de alguna manera se salen del plan de definición universal que uno podría identificar con el Platón de la primera época. Según el prólogo, la agenda de investigación sobre estos tipos parece más bien determinada por el uso del lenguaje. A diferencia de los diálogos de los primeros días, como se ha visto, se nos presenta un modo ahora sorprendente de cuestionar, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué dices sobre X? Más que qué es X, ¿no? Sin embargo, a pesar de la sorpresa que este modo de preguntar pueda causar, no es el único lugar en que Sócrates se decanta por este tipo de aproximación, ¿no? Hay también otro texto, en este caso en el Crátilo, donde Platón se enfrenta a la posibilidad de conocer y de discernir las especies de los dioses, cuando está hablando de los nombres, en el contexto de la posibilidad de hablar sobre ellos. El filósofo se pregunta en dicho diálogo sobre si es posible decir algo significativo acerca de la divinidad. Como ocurre con el pasaje de Sofista que traíamos a colación, el Crátilo aborda la discusión sobre el lenguaje atribuido a lo divino con el propósito no de investigar directamente sobre los dioses, sino más bien sobre las ideas que tienen y el lenguaje que usan los hombres respecto de ellos, ¿no? Considero que al hacer esto vamos a llevar a cabo nuestra investigación como si hubiéramos advertido de antemano a los dioses que sobre ellos no investigaremos nada, sino sobre los hombres, es decir, sobre la idea que ellos tienen de los dioses y a partir de la cual los denominan de una manera u otra, ¿no? Es decir, no nos vamos a preguntar qué son los dioses, sino cómo los denominamos, cómo hablamos de ellos, ¿no? ¿Qué entendemos que son ellos, ¿no? En este pasaje del Crátilo es cierto que la decisión sobre el alcance de la indagación se sigue de que los interlocutores no se sienten capaces de examinar la naturaleza de los dioses ni de sus nombres divinos.
A la pregunta que planteaba Hermógenes, Sócrates responde en esa ocasión que es posible adoptar dos actitudes respecto de dicha dificultad, una especie de escepticismo de raíz, quizá disfrazado de piedad y respeto a la divinidad, que lleva a afirmar que de los dioses nada sabemos ni podemos decir, y de esa manera clausurar cualquier pretensión de significación del lenguaje humano respecto de las cosas más altas, en este caso las divinas. Pero junto a esa actitud, Sócrates admite otra salida por la que dice sentir más simpatía. Se trata de utilizar el lenguaje, en este caso el lenguaje religioso, como punto de partida para investigar la idea que los hombres se hacen de la realidad. De nuevo aquí, la pregunta no es qué son los dioses, sino cómo hablamos de ellos. Por tanto, queda apuntada la posibilidad de comenzar una investigación dialéctica por aquello que se piensa, se cree, se dice, esto es, por las creencias y usos que están presentes en el mismo lenguaje. Esto parece muy aristotélico, es verdad, ¿no? Que en Tópicos dice Aristóteles que el método dialéctico discurre a partir de datos plausibles, ¿no? Y en concreto, en algunas ocasiones, del modo en que hablamos respecto de esas cosas. Pero esto lo identificamos más con la dialéctica aristotélica que con la dialéctica platónica, pero me parece que esos dos textos muestran que tal aproximación ya estaba presente en Platón, ¿no? Bueno, como decía antes, hablando del texto del sofista, la pregunta por cómo se habla o concibe algo establece una agenda diferente a la de la definición, la agenda de la pregunta qué es propia de la definición, es decir, cómo y por qué usamos un término general tiene más que ver con la inducción. En cambio aquí, en estos textos, Platón va a ver a partir del lenguaje cómo aparece ante los hombres una realidad concreta, ¿no? En el centro del sofista, algo que pues en este espacio breve no puedo entrar, ¿no? Pero el lenguaje, así como las imágenes, tienen capacidad de significación y de verdad, ¿no? Y por eso es que es posible someterlos a criterios de rigor propio del pensamiento racional. Y por eso es posible incorporarlos en la investigación filosófica. Es decir, solo si se acepta que el lenguaje, también el lenguaje ordinario, como las imágenes, tienen esa capacidad de verdad, solo si aceptamos eso, las creencias y el lenguaje, incluso el lenguaje mítico o el lenguaje religioso, como el que está en juego en el pasaje del Crátilo, quedan legitimados para un uso auténticamente filosófico, ¿no? Es decir, podríamos decir que abren nuevas posibilidades de significación para la misma filosofía. Apelar al lenguaje no es para Platón quedar atrapado en el cerco de representacionismo, ¿no? Como tampoco lo es apelar a la imagen, como sucede en el sofista, ¿no? Creo que vale la pena recordar aquí las célebres palabras del Fedón, ¿no? Que son programáticas para Platón en lo que él llamó su segunda navegación, ¿no? El que examina la realidad en las palabras no la contempla más en imágenes que aquel que la examina en los hechos. Esta segunda navegación, que uno puede decir, y se ha dicho con razón, ¿no? Que da la pauta para comprender al Platón posocrático, opera como su despertar del sueño dogmático, como el caerse las escamas de sus ojos. Ahora bien, la pregunta, y esto es muy interesante en el caso del sofista, no se queda simplemente en el uso pragmático de los términos, ¿no? Más adelante va a afirmar Sócrates, conciben que todos ellos, sofista, político, filósofo, son uno solo o dos, o puesto que hay tres nombres, consideran que hay tres géneros, a cada uno de los cuales les corresponde el nombre. Es decir, a partir de la idea que tienen de esos tipos, lo que interesa al visitante es distinguirlos y determinar si cada nombre se corresponde con un género. Un poquito más adelante, y es el cuarto texto que traigo a colación, el visitante de Lea, es decir, ya el extranjero será el que distinguirá entre palabras, concepciones y cosas, ¿no? Dice, por el momento solo su nombre, onoma, tenemos en común tú y yo. El hecho, to ergon, que designa, en cambio, es probable que cada uno de nosotros lo conciba a su modo. Respecto de todo, siempre es necesario ponerse de acuerdo acerca del objeto mismo, to pragma, gracias a los argumentos, en vez de atenerse al nombre solo, sin su explicación, ¿no? O sea, es cierto que el uso del lenguaje supone que tenemos en común un determinado nombre para algo. Ahora bien, de acuerdo con Platón, el objetivo de una conversación filosófica es llegar a un acuerdo relativo a la realidad,
más allá del nombre, si bien el punto de partida sea el nombre, ¿no? Ese llegar a un acuerdo solo puede hacerse a través del logos, a través del pensamiento discursivo. En eso es que consiste el diálogo, en intentar alcanzar si la diferencia entre sofistas, políticos, filósofos es solo nominal o responde a algo en la realidad. Lo referido en el texto con topragma, la cosa o el hecho, no es sin más una forma. Esto es muy interesante, ¿no? No se está utilizando el término eidos, sino topragma, ¿no? Porque incluye ya creencias e interpretaciones de nuestra percepción de la realidad. Por eso es que las palabras con que mentamos esos pragmata, esos hechos, esas realidades, puedan ser punto de partida para intentar una definición. De esa forma, queda claro cómo el lenguaje es vehículo de fenómenos, de aquello que aparece o se presenta a la percepción y a la creencia. En el prólogo del sofista, Platón ha indicado, en medio de la puesta en escena, porque estamos solamente en el prólogo, la vinculación del lenguaje con lo que aparece, esto es, con el ámbito de la opinión. Además, ha hecho de dichas apariencias vehiculadas por el lenguaje el punto de partida de su investigación dialéctica. Sin embargo, el objetivo del diálogo no se queda en un planteamiento estrictamente cultural. El extranjero guía la pregunta, originalmente fenomenológica y cultural, por los derroteros de tratar de distinguir con claridad qué es cada uno de los nombrados. Por tanto, desde el prólogo del sofista queda anotada la vinculación entre la cuestión por cómo se concibe y se habla de algo y qué es ese algo. La pregunta que da inicio al diálogo, ¿cómo los ven en tu patria?, es ya una reflexión sobre el valor universal del lenguaje. Incluso podría decirse que también sobre la filosofía, que se hace aquí objeto de reflexión. Es un estilo, como decía, que quizá identificamos más con la descripción de la dialéctica de Aristóteles. Sin embargo, queda en Platón apuntada también la posibilidad de comenzar una investigación dialéctica por aquello que se piensa, se cree o se dice, por las creencias y usos presentes en el mismo lenguaje. Esto que también veíamos que sucede, me parece, en el texto del Grátilo, es argumentado en la parte central de Sofista, ¿no? Donde el lenguaje y las imágenes, como decía antes, tienen capacidad significativa, ¿no? Y por tanto se sustraen al ámbito del no ser. Muchísimas gracias.